Sí, efectivamente, y eso es muy importante porque paralelamente a la progresión de esta enfermedad, los niveles de alarma, la preocupación y el miedo a veces paralizan y no ayudan. Por eso la información clara, precisa, lamentablemente va cambiando y modificándose porque no es el mismo escenario. Si nosotros hablábamos de protocolos la semana anterior, cambiaron toda Europa, se transformó en un país, digamos, en un continente de considerarlo nexo epidemiológico y de gran circulación. Apareció Estados Unidos, aparecen disposiciones como las vacaciones profilácticas o preventivas y el aislamiento de todas las personas. Ustedes recuerdan que en algún momento el tema más, digamos, o la noticia eran los chicos de las escuelas de colegios españoles o italianos. Hoy es toda una situación distinta. De todos modos, nosotros venimos trabajando en lo que explicaba ayer el Ministerio de Salud de la Nación, en lo que se llama fase de contención, que sigue siendo la medida más importante de los servicios de salud, de vigilar a cada persona con antecedentes de viaje que tenga síntomas compatibles. Esa es nuestra intervención importante y el control de los contactos estrechos. Y empiezan a aparecer las figuras de distanciamiento social que son, como en la pandemia del 2009, una medida muy importante que provoca la disminución del ingreso del número de casos. Cuando nosotros hablamos de disminución del ingreso del número de casos, no de que va a disminuir la cantidad, sino que va a ser más progresiva el ingreso a los hospitales y evita lo que significan esas saturaciones de los hospitales públicos que estamos viendo en imágenes que ocurren en otros países. Cuando nosotros logramos medidas de distanciamiento, bueno, esto provoca que el ingreso sea más progresivo, la organización de las camas críticas, el acuerdo con los gobiernos nacionales y provinciales. El intendente Pablo Hapkin estuvo y está en permanente comunicación con el gobernador de la provincia y también a través del Ministerio de Salud provincial, con el doctor Parola, con el gobierno nacional, también para ir acatando las definiciones nacionales y provinciales. Este es un gobierno local que tiene que coordinar los protocolos desde la misma, digamos, de la misma forma que determinan los gobiernos nacionales y provinciales. Estamos trabajando en ese sentido, en acordar definiciones más estructurales, vuelvo a repetir, modificándose cada 24 horas aparecen movimientos y posiblemente esta tarde tengamos también alguna novedad en definiciones nacionales en relación a eventos masivos, a eventos públicos, que son los que hoy están generando dudas en la ciudad y en la Argentina. Está el show de Fito Páez, están todos preguntando por el show de Fito Páez. Bueno, la pregunta es, la gente en las redes sociales y la gente en casa dicen, esto es un ataque, esto es inventado o amplificado por los medios de comunicación, nos culpan a los medios de comunicación y nosotros decimos, bueno, no, nosotros recibimos información oficial. ¿Cómo estamos parados con respecto a la gripe A, por ejemplo? ¿Qué es lo anterior que conocemos? ¿Es peor? ¿Es igual? ¿Las medidas son iguales? Bueno, nosotros, digamos, hay cuestiones preventivas, elementos que son muy similares a los de la pandemia de gripe A. Es decir, todo lo que es distanciamiento social, lavarse las manos, ventilar los ambientes, cuando uno tose o estornuda, cubrirse la boca con el pliegue del codo, distanciamiento si hay alguna persona con síntomas, no ir al colegio o no ir a trabajar y sobre todo cuidar a las personas con factores de riesgo. Esto es bastante similar en relación al coronavirus. Hay un grupo de riesgo que hay que cuidar más específicamente en la enfermedad por coronavirus porque las personas mayores de 60 años y con factores de riesgo tienen más, digamos, posibilidades de tener desarrollos más complicados, inclusive los casos fatales, la mayoría han sido estas personas. Por eso hay una tasa de afectación a embarazadas que es menor, a niños que es menor, entonces tenemos que cuidar más y por eso lo hicimos con los chicos que venían de las escuelas. Cuando decíamos distanciamiento social no era encontrarse con sus abuelos, es distanciamiento y aislamiento. Con respecto a la gripe A, no hay vacuna ni tampoco tenemos una medicación antiviral específica hoy, por eso el tratamiento es la atención por los servicios de salud. Estamos trabajando también en la ciudad y en conjunto con provincia para tener todos los teléfonos, tanto de las cámaras de urgencia como de los servicios locales, de atención telefónica para una primera orientación, también para evitar esa salida a las 3 de la mañana de un caso que asusta y que por ahí puede esperar o descartar
a través de un interrogatorio alguna de estas situaciones. Esto en el corto plazo lo vamos a tener, que lleva serenidad. No hay que a llamar la al población. 107 entonces. Vamos a trabajar posiblemente en que el 107 tenga un anexo más que no compita con las otras emergencias en la ciudad. Nosotros no podemos, digamos, saturar los servicios de emergencia a partir de accidentes, de traumatismos. Sí vamos a trabajar con todos los servicios de salud pública y privada, porque cada uno de ellos tiene también call center y medidas de llamados para poder coordinar y que nuestras respuestas sean integradas. Y hoy nuestra responsabilidad es trabajar en toda la organización de camas críticas, la presencia de oxígeno en nuestras guardias, la posibilidad de ampliación, como lo hacemos en la alta demanda respiratoria, es decir, nosotros transformamos nuestro sistema de salud, disminuimos las cirugías programadas, disminuimos la consulta programada para dejar la mayor carga horaria de los equipos a la atención de la demanda espontánea y optimizamos las camas críticas con un convenio de gestión público-privada para decir, todas las camas críticas en la ciudad están disponibles para todos. Bueno, hay mucha gente preguntándose por el tema colegios en general. ¿Esto depende del gobierno provincial? ¿Dar una orden clara y bajarla a los municipios? Hasta ahora no hay nada de eso. Todavía no tenemos nada. En la fase de contención no hay una definición de la suspensión escolar, pero si entramos rápidamente en la fase de mayor cantidad de casos, la autoridad sanitaria provincial en conjunto y en coordinación con la nación y con los municipios puede definir otros distanciamientos que puede incluir el ámbito escolar, espacios propios internos de reuniones de gobierno y espacios y, digamos, los espectáculos masivos de gente como los deportivos o culturales, ¿no? Bien. Claro. En cuanto, bueno, hablaba gente de Italia y hablaban expertos acá también que decían que Italia subestimó el virus y no es que el virus sea más, no comparaban, sino que la atención desde los hospitales, desde los sanatorios, fue errónea o al menos no estuvo a la altura de lo que se vino, de lo que se vivió y que ese fue el problema de Italia. Habló alguien en estos días de todo lo que se habla. Acá, con todo lo que usted dijo, estamos preparándonos. Nosotros nos estamos preparando de los primeros casos que aparecieron en China, en ejercicio, en sensibilización de los equipos, en reuniones permanentes. Hemos trabajado en el gabinete propio municipal, con encuentros con provincia, con el gobierno nacional y trabajando en la organización del sistema. Tenemos experiencia en situaciones de crisis, tenemos que trabajar juntos, tenemos un diálogo y una experiencia de trabajo articulado con el sector privado. Eso nos pone en un piso por encima de otras realidades internacionales en donde sigue siendo la necesidad de un Estado rector que conduzca las políticas y trabajando en conjunto. Tenemos la alta demanda respiratoria para nosotros, es una experiencia de todos los años, que seguro que tenemos que revisar, readecuar con este proceso del coronavirus y fundamentalmente también trabajando en la responsabilidad individual de aquella persona mayor que ya tenemos que empezar a cuidar. Ya tenemos que empezar a evitar que esté en lugares públicos, empezar a tener un distanciamiento responsable sin generar pánico y caos, pero sabemos que hoy las personas mayores son las más afectadas y son las que tenemos que cuidar porque aparte son las personas que van a tener procesos de insuficiencia respiratoria y que van a poder ingresar a nuestras camas críticas. Por eso, cuanto menos situaciones tengamos, mejor va a ser el pronóstico y el trabajo para todos, ¿no? Uno no para de pensar en la gente, en las personas que se van a hacer atender al PAMI, por ejemplo, o a otros centros de salud privados. Va a tener que depender también un poco de cada persona, porque ahí se juntan, lamentablemente, mucha gente esperando, se demora mucho, es un organismo nacional, ya sabemos cómo funciona, no con la agilidad que se podría requerir, ¿no?, en casos y situaciones como esta. ¿Qué hacemos con esos abuelos? Bueno, por eso es fundamental la fase de, primero, el aislamiento y el distanciamiento para evitar el contagio. Bien. Y segundo, el trabajo, hay un protocolo nacional que habla del triage en la sala de espera, de la rápida atención si tiene síntomas respiratorios. Hay modos de atención y de trabajo que hacen que se pueda ingresar las patologías con síntomas respiratorios y con alta contagiosidad, la colocación de barbijo en la sala de espera. Bueno, hay definiciones que están tomando y la verdad que ayer estaba todo el subsector público, privado, de la seguridad social y fue planteado como como algo de jerarquía. Las personas mayores, gran parte de ellas tienen obra social y tienen PAMI, por eso es fundamental la intervención coherente con el resto de los estamentos. Claro, porque nos vamos a poner todos locos y llamamos todos y queremos ir todos. A veces terminás yendo a la guardia y terminás contagiándote, no tenías nada
y nos ponemos mal. Bueno, esa es la utilidad de un teléfono, de una evaluación y también de tener un médico de cabecera. Nosotros tenemos nuestra red de centros de salud, también van a ser otros lugares. Evitamos en años anteriores, evitamos muchas internaciones con evaluaciones previas en los centros de salud. Bien. Vamos a tener la descentralización en los próximos días seguramente del laboratorio para que no solo hagamos el tamizaje en el CEMAR de influenza, sino que también podamos hacer el diagnóstico definitivo aquí de la enfermedad por coronavirus. Para descentralizar, como dijo el gobierno nacional. Como lo dijo ayer, y es una referencia y la verdad que es un orgullo que tengamos el CEMAR como centro para toda la provincia junto con el CEMAFE y que podamos también trabajar con un diagnóstico oportuno que nos permite intervenir y controlar los contactos estrechos con mayor celeridad. Bien. La última que te quiero hacer es, no puede haber casos ocultos, ¿verdad? Están obligados todos a denunciar epidemiológicamente algo si pasa, porque no hay casos positivos en Santa Fe, en Rosario, no hay nada de eso. Nosotros no tenemos notificaciones, pero es una enfermedad de denuncia. Están obligados todos los subsectores a hacer la ficha, notificar a las áreas de epidemiología. Esa es la obligación en la fase de contención para que se intervenga, tanto sea individualmente para la protección de la persona y de los contactos. Y esto es una obligación porque tiene que ver con una obligación sanitaria. Gracias. Muchas gracias gracias por a haber ustedes. venido. Gracias.